antes de la explosión. 1. Disclaimer. Hace poco más de 6 años escribí una ponencia titulada Science in Spanish, con la idea de intervenir en una mesa redonda dedicada a discutir el papel de la ciencia en español en el Congreso de la Lengua que habría de celebrarse en la ciudad de Valparaíso. Una desgracia múltiple, cuyo origen y consecuencias son justa materia de la investigación científica, me impidió, como a mis demás colegas, llegar a pronunciarla. El sacudimiento de tierra que destruyó buena parte de la hermosa ciudad estremeció todo Chile y provocó la muerte de más de 500 personas e incalculables daños económicos. Desde entonces, el campo que nos ocupa apenas se ha modificado y por ello he querido titular esta intervención con el título, espero que doblemente provocador, de Science in Spanish 2. Ya decía yo entonces que mi presencia en este tipo de mesas se debe a un hermoso equívoco, sumado ahora a un acto de amistad. El equívoco radica en algo de sobra conocido. De todos los que están en esta intervención, no soy científico, a lo mucho he fingido serlo en varios de mis libros. Tampoco soy lingüista o historiador de la ciencia. Y ni siquiera me considero experto en el limitado campo de las relaciones entre la ciencia y la literatura, por más que a estas alturas haya sido objeto de varios de mis cursos universitarios, artículos y algunos de mis libros. Igual que entonces, ignoro cuántos de los artículos científicos que se publican en el mundo han sido escritos originalmente en español, aunque ahora, después de ver las estadísticas, lo asumo mínimo en comparación con los escritos en inglés, o cuántos se publican en este idioma frente a aquellos que aparecen en otras partes. La prueba de amistad que me tiene aquí se debe a la invitación que después de aquel fallido encuentro en Valparaíso ha vuelto a hacerme José Manuel Sánchez Ron, quien a diferencia de mí posee todas las credenciales para disertar sobre los temas que hoy nos ocupan. La ciencia es una de las grandes pasiones de mi vida, pero una pasión un tanto vicaria y frágil, basada más en la imaginación que en la realidad. La ciencia ha sido un terreno que siempre he mirado un poco desde lejos, con el asombro que experimenta un albañil frente a una máquina intrincada, por ejemplo, un acelerador de partículas. Una pieza debido al ingenio de nuestra especie, pero cuyos mecanismos, la mayoría, jamás seremos capaces de entender o desentrañar. Lo único que ha cambiado en estos años, al menos para mí, es que si hasta ese momento me había limitado a incorporar la ciencia a mis obras de ficción, retratando las vidas y las obras de numerosos científicos reales e imaginarios, en este lapso me he atrevido al fin a dar un pequeño paso más. Dejando de lado la física, que ocupó siempre un lugar de privilegio entre mis aficiones, en estos años me he sumergido en el campo de las neurociencias. Y acaso, con una imprudencia imperdonable, me he atrevido a publicar un pequeño ensayo en torno a las relaciones entre el cerebro y la literatura, que por un segundo me ha alejado de mis colegas literarios y me ha aproximado un poco, solo un poco, a los científicos a los que hasta ahora había admirado en lontananza. No quiero con ello presumir nuevas credenciales para ser admitido en su club, sino confesar que mi perspectiva se ha deslizado levemente hacia su lado de la cancha y que las reflexiones que siguen deben mucho a mi nueva, reluciente profesión de experto en el cerebro y sus escondrijos. 2. Provocación. Odiaría repetirme, pero por desgracia en estos años la mayor parte de mis convicciones sobre la espinosa relación de la ciencia con la lengua española apenas se han modificado. Sigo creyendo que la discusión en torno al papel que tiene el español en la escritura y difusión de la ciencia en comparación con el de otras lenguas y en particular el inglés resulta un tanto superficial o estéril. Asumo, aunque carezca de datos precisos, que en estos años las cosas no han mejorado en términos de porcentajes en esta carrera entre la liebre y la tortuga. El inglés ha de continuar siendo la lengua dominante tanto en el número de publicaciones científicas como en el de las mesas y congresos científicos que se llevan a cabo a lo largo del planeta. ¿Por qué habría de haberse modificado esta proporción? Las lenguas hegemónicas lo son porque sus hablantes dominan no solo los medios en los que se expresan, sino los términos mismos en que se discuten los tópicos de cada época. Al menos desde el siglo XVII, nuestros países perdieron toda relevancia en la transmisión del conocimiento, abandonaron la ciencia en aras del dogma e incluso a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando afanosamente intentamos reinsertarnos en el concierto global,
ya era demasiado tarde para que en términos científicos nuestra lengua recuperase el papel que llegó a tener en la Edad Media, el Renacimiento o el Siglo de Oro. Al creciente impulso de Inglaterra, que opacó España casi al mismo tiempo que una tormenta destruía su armada invencible, le siguió sin hiato alguno el ascenso de Estados Unidos, una nación que habría de convertirse, tras la eclosión del bloque soviético en 1991, en la única potencia global. Nada que hacer. El problema no está, pues, en el número de artículos o libros científicos que se publican en una lengua u otra. Esa no es sino la consecuencia. La inequidad se halla en la causa o las causas de esta disparidad. Para decirlo enfáticamente, si no se escribe más ciencia en español es porque con todo y nuestros 400 o 500 millones de hablantes, de congreso en congreso nada nos gusta tanto como elevar el número de hispanohablantes, orgullosos de nuestras impresionantes tasas de natalidad. Ninguna de nuestras instituciones científicas acierta a competir con las de otros países. Nos hallamos en clara desventaja en cuanto al número y calidad de nuestras escuelas, institutos, colegios, universidades, por no hablar de nuestros centros de investigación y, por supuesto, en el número de artículos, libros, documentales y productos multimedia destinados no ya tanto a hacer ciencia, sino a difundirla y aumentar el interés hacia ella entre los no científicos. ¿Cómo es posible que la hermosa e insigne lengua española, hablada por 500 millones de personas, sea tan poco utilizada en las comunicaciones científicas? ¿Cómo es posible que la dulce lengua de Cervantes sea sobrepasada de manera tan deshonrosa por la tiplada lengua de Shakespeare? Me preguntaba burlonamente en el fallido congreso. La respuesta no está claro en la belleza o la eficacia de una lengua u otra, sino en esta desasosegante realidad material. Baste comprobar, como ya lo mostraron quienes intervinieron antes que mí, que el porcentaje del PIB que nuestros países le otorgamos a la ciencia, la investigación y el desarrollo, y compararlo con el de esos países con muchos menos hablantes que nosotros y casi, tal vez, también menos preocupados por la promoción de su lengua, pero en cambio sí más interesados en la ciencia, la investigación y el desarrollo. Conformamos una amplia parte de la población del mundo. Si aspiráramos a una mera justicia distributiva, al menos esa misma parte de artículos científicos debería escribirse en nuestro idioma. Pero esto es imposible. Los efluvios del inglés lo inundan todo: universidades, coloquios académicos, revistas indexadas, índices de citas, sumarios, abstracts. ¿Qué podemos hacer para evitarlo?, me preguntaba con la misma burla hace 6 años. Hoy respondo con la misma brutalidad que en aquel momento. Lo mejor sería que nos olvidásemos de este insensato sentimiento de inferioridad. Dejemos de pensar que existe una competencia entre el español y el inglés, porque si esto fuera una competencia, tendríamos que reconocer que la perdimos hace varios siglos. Por ello, lo único que nos queda es utilizar todos los recursos que nos concede nuestra hermosa lengua para convencer a nuestros políticos de concederle una importancia primordial a la ciencia. Y en otro sentido, utilizar nuestra hermosa lengua para cambiar nuestra hermosa cultura humanística, de las que nos sentimos tan orgullosos, para acercarlo, por primera vez en muchos siglos, a la vanguardia científica. 3. Breve intervención de Perogrullo. Los países hispanohablantes nos sentimos casi orgullosos de nuestra incultura científica, de nuestro analfabetismo científico. He oído a muchos escritores, artistas, científicos sociales, historiadores y filósofos de nuestra región vanagloriarse de que nuestra cultura latina privilegie estas materias en contra de la frialdad científica irracional, cuadrada, solemos decir, que asociamos con alemanes, anglosajones, nórdicos o incluso franceses. Mientras sigamos pensando así, no avanzaremos un ápice. Seguimos entrampados en una falsa dicotomía, aquella que, como han dicho mis colegas, divide la cultura humanística de la cultura científica según la formulación de C.P. Snow. Seguir creyendo que hay algo superior, espiritual, en las artes y las humanidades, frente al burdo pragmatismo de la ciencia y la tecnología, nos mantendrá segregados y arrinconados en el mundo. Lamento repetir mi conclusión de hace 6 años. No tendríamos que dedicar nuestros esfuerzos a defender la posibilidad de hacer ciencia en español, sino más drástica y urgentemente de hacer más ciencia. Punto. La investigación jamás ha sido una de nuestras prioridades y la historia nos lo ha cobrado caro.
Necesitamos más y mejores científicos capaces de competir con los científicos de cualquier otro lugar. Promover comunidades científicas locales, autónomas, florecientes. Invertir en recursos, en formación y en tecnología con el mismo interés que otras naciones. Y esperar que con los años este ejercicio provoque de manera natural que la ciencia se traslade al centro de nuestra cultura. 4. Pensar científicamente. Reconozcámoslo. Nada en nuestra cultura cotidiana nos invita a pensar en la ciencia ni a pensar científicamente. Pese a que vivimos en sociedades cada vez más laicas y alejadas de lo religioso, quizás el origen católico de la cultura hispánica aún tenga un enorme peso en nuestros modos de pensar la realidad, de enfrentarnos a ella y sobre todo de mirar y entender los fenómenos que nos rodean. Si a ello sumamos las supersticiones derivadas de nuestra propia cultura, la situación se agrava aún más. Asumir que las desgracias que nos ocurren cotidianamente sean de origen natural, como el sismo de Valparaíso, o humano, en particular las generadas por nuestros insensibles gobernantes, obedecen a designios divinos, a fuerzas ultraterrenas o al menos incognoscibles, a la fatalidad o a la simple mala suerte, es parte de eso que denominamos con la misma irracionalidad nuestra idiosincrasia. La impunidad que nos aqueja contribuye asimismo a que la relación entre una causa, por ejemplo un delito, y un efecto, un castigo o una sentencia justas, se nos aparezca ciertamente borrosa. En términos literarios, no podríamos echarle la culpa a García Márquez o a nuestra muy rica tradición de literatura fantástica, de las crónicas de Indias a Felisberto Hernández, Borges, Arreola o Cortázar, el desprecio hacia la investigación científica o la búsqueda de explicaciones sobrenaturales a todo lo que nos ocurre. Pero al convertir el realismo mágico en sinónimo de nuestra vida cotidiana, la idea añeja de que México es surrealista, o Colombia, que utiliza la frase Colombia es realismo mágico en sus promociones turísticas, o asumir que nuestras sociedades resultan imposibles de explicar si no es a través del mito ancestral, sin duda no contribuye a extender entre nosotros la idea de que la ciencia es el mayor instrumento creado por los humanos para tratar de entender quiénes somos y cómo funciona el universo. Otra vez, no se trata de confrontar esa valiosísima parte de nuestra tradición cultural frente a una cultura pragmática, científica y tecnológica que asumimos como una imposición extranjera, sino dar cuenta de que si la ciencia aparece tan poco en la narrativa que hemos construido de nosotros mismos y en tan escasos cuentos, relatos, poemas y novelas escritos en nuestra región, se debe a que seguimos mirando la ciencia con cierta desconfianza. Ser tachado de racional en nuestro ámbito nunca es un elogio, y menos si se aplica a nuestra literatura, que por fuerza debe privilegiar los aspectos emocionales frente a los intelectuales. De allí la insatisfacción de ciertos lectores hacia escritores que perciben demasiado racionales o fríos, sin corazón, por ejemplo, Borges. Sería improcedente e inútil emprender aquí un alegato en pos de una literatura en español que incorpore la ciencia o sus procedimientos como parte de sus tramas o estructuras. Lo que conviene es más bien ofrecer un rápido diagnóstico. Si la ciencia y la tecnología escasean casi por completo en nuestro ámbito, pese a un discreto crecimiento de la ciencia ficción en español, se debe otra vez a la escasa importancia que le concedemos a estas disciplinas, tanto en la vida práctica como en nuestra imaginación cotidiana. Y 5. La ciencia en el centro. Vivimos una era paradójica. El mundo nunca fue tan diminuto como ahora, y los cierres de fronteras y los prejuicios nacionales nos muestran la facilidad con que hemos olvidado los horrores del siglo XX. Las mercancías circulan con toda libertad de un confín a otro del planeta, pero ¿quiénes se ven obligados a abandonar sus países? Sean sirios en Hungría o mexicanos en Estados Unidos, son considerados criminales y tratados como plagas. Caudales de información viajan en segundos mientras millones lidian con la pobreza extrema o temen por sus vidas ante la violencia de bandas delincuentes o del propio Estado. La democracia electoral se ha impuesto sobre dictaduras o regímenes autoritarios, pero el desencanto hacia todas las autoridades no hace sino aumentar en nuestra región. En los últimos años, mi país, México, ha padecido con singular fuerza estas turbulencias. Desde los años 90 nos integramos al concierto económico global, abriendo de lleno nuestros mercados, pero sin impedir que nuestros connacionales sean perseguidos al norte del río Bravo, ni que miles de centro- y sudamericanos sean vejados o asesinados en nuestro territorio.
La transición democrática del año 2000 nos concedió la alternancia y el rápido recuento de los votos, pero no alteró las reglas de un sistema que aún garantiza la inequidad y la impunidad. Y por supuesto, la guerra contra el narco nos inundó con una violencia solo propia de una guerra civil. Frente a los incontables retos que nos aguardan, recuperar la paz, atenuar la desigualdad, crear un sistema de justicia eficaz y confiable, vencer la corrupción, no hay soluciones ni remedios fáciles. Pero no deberíamos dudar que los instrumentos más claros para conseguir estas metas se encuentran en la cultura y en la ciencia. Un país que no garantiza su calidad y su expansión a través de instituciones sólidas y confiables, así como de amplios presupuestos que no se hallen sometidos a los vaivenes económicos que siempre nos azotan, como ya decía el maestro Labastida, en investigación y desarrollo, por ejemplo, México está en el último lugar entre los miembros de la OCDE, está condenado a un fracaso no solo social, sino también moral. Habrá quien argumente que el fin de la violencia, en particular de la que deriva del narcotráfico, el aumento del crecimiento, la redistribución de la riqueza, no derivan esencialmente de la ciencia y la cultura, como si estas disciplinas fuesen coto exclusivo de las grandes potencias o una veleidad concedida a los pocos que las cultivan. Pero a lo largo de la historia se ha demostrado que estas dos áreas, las cuales, como todos hemos querido argumentar aquí, en realidad son la misma, representan lo mejor del ser humano y pueden convertirse en la argamasa imprescindible para construir sociedades más igualitarias, más libres y más justas. Las sociedades más informadas y más cultas estarán siempre mejor dispuestas para frenar la corrupción y los abusos del poder. Desde la ciencia y la cultura hay que atreverse a imaginar nuevas estrategias, nuevos espacios, nuevas relaciones de convivencia y de poder. A la vez, debemos lograr que la ciencia y la cultura se conviertan en los pilares de la educación que impartimos a nuestros hijos desde la primaria hasta la universidad. Quizás esta no sea la única solución a nuestros conflictos, pero muchos estamos convencidos de que será la más eficaz y duradera, y la única que nos permitirá sentirnos orgullosos del mundo que habremos de confiarle a las nuevas generaciones. Muchas gracias.